Estamos ya en el horario del café de Diario 55, como de costumbre, un conversatorio, una tertulia amena con un invitado especial a esta hora. Ya como hemos visto en los informativos, esta semana, en el día de ayer, se daba a conocer de que la Asociación de Profesores de la República Dominicana, la ADP, había conformado dentro del gremio una comisión abocada al próximo proceso eleccionario. Hacia el 9 de octubre se estará llevando a cabo y un miembro del Comité Ejecutivo Nacional que aspira a la presidencia, pues hoy nos honra con su presencia. Damos la bienvenida al café de Diario 55 a nuestro amigo Sixto Gavín. Bienvenido. Buen día, amigo Lenis, buen día al país y a todo el equipo y a todo el staff de este canal y del espacio. Un placer para nosotros estar compartiendo en este conversatorio del café de Diario 55. Sixto, ¿qué tiempo tienes en el Comité Ejecutivo, en la Comisión Ejecutiva Nacional de la ADP? Nosotros vamos a cumplir ahora una segunda gestión como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, como resultado de las planchas y la propuesta que llevó el espacio magisterial Narciso González, que es el que coordinamos junto a un conjunto importante de hombres y de mujeres de la educación del país, de docentes. En el 2018 participamos y de manera independiente en el proceso y logramos realmente entrar al Comité Ejecutivo Nacional. En el 2021 participamos nueva vez, salimos nosotros, un servidor, en el 2018 en el Comité Ejecutivo y luego en el 2021 comparte con nosotros la bancada el profesor Zenón Padilla, que es un histórico dirigente de acá de la provincia de Valverde, específicamente de la seccional de Esperanza, y también obtuvimos representación en el Tribunal Nacional Disciplinario, en el Consejo de Comisarios, y presidimos una cantidad importante de seccionales en el país, de manera que está incluso la de Santiago, está la de Baní, está la de San Francisco, la de Esperanza, la de Pimentel, la de Jaina, y entonces también tenemos una cantidad importante de dirigentes municipales, de manera que tenemos ese tiempo en el Comité Ejecutivo Nacional, dos gestiones. ¿Cuántos componen el Comité Ejecutivo? 21 miembros. 21 miembros. Sí. ¿Y cómo se eligen? ¿Por regionales? No, se eligen en un proceso nacional de la ADP, que es concomitante en términos de elecciones municipales para las seccionales, que son 11 dirigentes, y más el Tribunal Disciplinario, y a nivel nacional el Comité Ejecutivo es escogido en voto universal del magisterio. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes tienen derecho a votar? Tienen derecho a votar los 120.000 docentes activos, más 33.000 docentes jubilados, que es la matrícula actual de la Asociación Dominicana de Profesores en términos de su nómina. Tienen derecho a votar todos los docentes que están activos en el sistema, que están en servicio y que se les realiza también el descuento de la cuota sindical. Tienen derecho a ejercer el voto. Para edificar un poco más a nuestros televidentes, recordemos cuáles son los objetivos fundamentales de este Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Bueno, es el organismo operativo que aplica las políticas definidas por el Congreso Nacional, que es el máximo organismo de la ADP y que fue desarrollado el más reciente en el año 2022, el 10º Congreso Profesor Cruz Durán Montero, y las políticas y las acciones emanadas del Pleno Nacional de Dirigentes, que se compone de todos los presidentes de las seccionales, más los organismos nacionales, y también las acciones están enmarcadas dentro de la normativa del sindicato, que es el estatuto y los distintos reglamentos que existen
en la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP fue fundada un 13 de abril del año 1970 y pues es un sindicato que representa los intereses de los docentes activos, jubilados y pensionados, y que también tiene una filosofía, un importante compromiso de defensa de la educación pública. Por lo tanto, nuestros objetivos están enmarcados en tareas institucionales de la ADP como organismo operativo, que es el Comité Ejecutivo Nacional, así como también dar seguimiento y observar el comportamiento de la educación dominicana, para también el sindicato producir políticas y acciones en ese sentido, en procura de que mejore la educación para nuestros estudiantes, para la sociedad dominicana, para nuestras familias y también para nuestros docentes y el personal administrativo que forma parte de los centros educativos en el país, de manera que tenemos esa doble misión. Sixto, ¿es vinculante la determinación o las decisiones que toma el Comité Ejecutivo Nacional con las seccionales de los municipios? ¿Le obliga? Es vinculante, sí, porque las seccionales son una expresión, hay 155 seccionales en la actualidad, una por municipio, ¿verdad? Aunque son 158 municipios en el país, nos falta completar esa parte que ahora en el proceso electoral ya se va a universalizar, y también serán creadas nuevas seccionales. Habrán casi 200 seccionales ya de la ADP en el próximo, por decisión del Congreso, en estas elecciones, y es vinculante. Ahora, ¿qué pasa? Que las seccionales están enmarcadas en un territorio muy específico. Por ejemplo, estamos en Santiago, ¿verdad? Y aquí en Santiago hay una seccional de la ADP, hay otra en Santiago Suroeste. Entonces, hay unas realidades muy específicas de la ADP, de la educación, de sus organismos, que la seccional de cada municipio entonces se dirige en ese municipio, y esa realidad local se vincula con la nacional, y también el Comité Ejecutivo Nacional da seguimiento a esa realidad local a través de las seccionales, y son realmente vinculantes. Y por lo tanto el Comité Ejecutivo define las políticas nacionales que están dirigidas a las 155 seccionales del país, y cada seccional en su demarcación define un plan de trabajo, define también una serie de actividades, y por lo tanto son vinculantes. ¿Y a qué obedece que, por poner un ejemplo cercano, en la reciente discusión que se tuvo con el Ministerio de Educación, se llegó a un acuerdo en una reunión, y en ciertos lugares, a pesar de que se había acordado no continuar con huelgas, con luchas, con suspensión de docencia, esas seccionales hicieron esas protestas y esa suspensión de docencia? Bueno, realmente no se acordó la no continuidad de las protestas, ni ningún método de lucha, como es el caso de las asambleas que hace la ADP, los paros cuando nos vemos obligados a hacerlos, porque un sindicato no puede nunca renunciar a ningún método de lucha. Lo que hace es que los administra, porque los métodos de lucha lo aconsejan las circunstancias. Un sindicato no puede renunciar a ningún método. Lo que hace es que debe luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento, y pues los métodos lo aconsejan las circunstancias. ¿A qué se debe eso? Se debe a que hay realidades muy particulares en algunas zonas referente al tratamiento, primero, de autoridades regionales, de autoridades distritales, a problemas no resueltos, como es el caso de escuelas, como es el caso de demandas en sentido general que no son cumplidas en una zona. Incluso hubo mucho más protestas en el año 2023, y ahora mismo en el año 2024 ha habido protestas de padres, de estudiantes, de ADMAES, que realmente pues han protestado junto con la Asociación Dominicana de Profesores e iniciativas propias de esos sectores. Incluso vimos cómo el sindicato tuvo que volver al proceso, se vio precisado en los meses de marzo, abril y mayo, de
desarrollar jornadas nacionales de lucha y locales también por los niveles de incumplimiento del Ministerio de Educación. En más de un 95% han incumplido con los acuerdos arribados en el 2021 y también ratificados en el 2023 y ampliados entre el sindicato, el Ministerio de Educación y con el aval y siendo testigo el señor presidente de la República. De manera que cuando el sindicato asume procesos, ya sea en una seccional, local o nacional, se debe a realidades muy puntuales y a incumplimientos y rezagos y atrasos por parte del ministerio en cumplir lo acordado y en resolver una serie de problemáticas que están presentes en la educación dominicana. Sixto, nos ha dicho que ya tienes 2 periodos en este Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Si pudieras resumir cuáles han sido tus principales logros, cuáles son aquellas acciones que le hacen a Sixto merecedor de ser considerado para la presidencia de este comité en el que tiene 2 periodos trabajando. Muy bien, bueno, nosotros venimos de menos a más, venimos desde abajo. Fuimos presidente de la seccional de San Francisco de Macorís durante 5 gestiones. Ahí desarrollamos junto con el comité municipal de esa seccional importantes jornadas institucionales del sindicato, de luchas, de vinculación con la comunidad. Y luego en el Comité Ejecutivo Nacional hemos mantenido ese mismo perfil de vinculación con la comunidad, de vinculación con los y las docentes, de vinculación con la realidad de la educación y una vocería activa en términos de lo que nosotros, de ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Hemos participado tanto en la gestión 2018-2021 como en esta que ya va a concluir con el proceso electoral 2021-2024, en las principales, hemos estado presentes en los principales debates sobre la educación, hemos formado parte de las principales comisiones que han discutido las principales políticas del sindicato y también con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con estas luchas y los procesos de acuerdos. Hemos estado recorriendo el país, fuimos enlace de la provincia Espaillat en la pasada gestión, luego fuimos enlace y responsable de dar seguimiento a Elías Piñas y San Juan, esas 2 provincias en el 2022. En el 2023 fuimos enlace también de la provincia La Altagracia y El Ceibo, de esas 2 provincias, y ahora somos enlace de la provincia Puerto Plata y hemos dado seguimiento, hemos cumplido con esa tarea del Comité Ejecutivo Nacional. También hemos dado seguimiento a lo que tiene que ver con las políticas del Ministerio de Educación Superior, que nuestra función tiene que ver con ello. Hemos dado seguimiento a la Junta del ISFODOSU, que formamos parte en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, de la Junta Directiva del ISFODOSU, que es la Universidad del Magisterio Dominicano Preuniversitario, y hemos también estado presentes en todas las jornadas de lucha que ha llevado a cabo el sindicato y también vinculado a definir una serie de propuestas en términos de la educación dominicana para su mejoría, de manera que hemos tenido un papel activo, el magisterio lo sabe, nos ha visto y nosotros ratificamos nuestro compromiso junto con todos los hombres y mujeres del espacio magisterial Narciso González de seguir ese perfil de lucha, de propuesta, de combatividad y de sindicalismo de clase que promovemos al interior de la ADP. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahora vamos a recibir a Xiomara Fernández, que llega a este set con el Café Santo Domingo. El Café Santo Domingo es una marca del país, es una marca del país. Gracias, Xiomara. Lo tenemos en estas 2 versiones del café tradicional y el descafeinado. Así que salud, Sixto. Café Santo Salud Domingo. Y éxito, señores. Sixto, viendo nosotros que el actual presidente del Comité Nacional de la ADP, diputado todavía,
de la República, Eduardo Hidalgo, ya no seguirá en sus funciones legislativas. Pareciera que tiene intención de continuar como presidente de la ADP, ahora que va a tener más tiempo, porque no va a estar en la cosa legislativa. ¿Qué le hace pensar que puede resultar ustedes victorioso ante la maquinaria de Eduardo Hidalgo? Bueno, nosotros contamos con el favor del voto del Magisterio Nacional porque conoce nuestro trabajo de los hombres y mujeres del espacio magisterial Narciso González. Usted puede mencionar, por ejemplo, al presidente del ADP de San Francisco de Macorís, profesor Robert Frías, el profesor Miguel Jorge, aquí en la seccional de Santiago, que es un distinguido maestro, destacado, la profesora Dominga Valdés, que dirige la seccional de Jaina, la profesora Arelis Almonte, que dirige la seccional de Esperanza, el profesor Francisco Serra, que dirige la seccional de Pimentel, y todos nuestros compañeros y compañeras de la región sur, de la región este, del Gran Santo Domingo, de todo el Cibao y del país. Nosotros hemos venido como fuerza en la Asociación Dominicana de Profesores como espacio independiente, avanzando de menos a más, como te decía, y ahora estamos muy bien situados de cara a este proceso electoral. Los demás contendientes, porque estamos en un proceso de que ya se constituyó la Comisión Electoral Nacional en el Pleno el pasado martes, y los demás contendientes, incluyendo el actual presidente del ADP, como usted señala, en caso de que pueda, pues, en caso de que asuma candidatura, le deseamos éxitos y nosotros confiamos en que el magisterio votará 4, que es el número del espacio magisterial Narciso González, en el actual proceso electoral. El espacio tiene una visión poco distinta a las corrientes tradicionales en lo que es la forma de hacer sindicalismo. Nosotros creemos que el sindicato es un espacio político-social desde el punto de vista de la ciencia, pero no bien así, y así lo establecen los estatutos, las líneas partidarias no deben intervenir de manera directa. Sin embargo, como usted ha dicho, habrán varias candidaturas. El actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la ADP tiene una buena, la ADP es la unidad en la diversidad, y por eso incluso el sindicato no ha sido dividido por gobiernos, ni ha sido dividido por ministros de todos los colores que han intentado dividirlo, porque el magisterio ha entendido que su condición principal es la de ser maestro y la maestra, y es la que lo une. Los demás intereses lo que hacen es que lo dividen. Entonces, el magisterio sabe muy bien lo que es el interés de clase, y por lo tanto, cuando pasa un proceso electoral, somos uno, todos y todas, nos unificamos en una sola misión. Claro que durante el proceso electoral vienen los debates, vienen las candidaturas diversas y debatimos en ese proceso. Concluido el debate, entonces, quien gana y quien pierde, en la ADP prácticamente no se pierde, porque existe lo que se llama la proporcionalidad numérica. Toda corriente magisterial o espacio que participa en la ADP y obtiene el valor de un puesto en términos, o de un cargo en términos de la votación, queda en el organismo, ya sea nacional, de los 3 organismos nacionales, o ya sea local, de manera que en ese sentido de la representación nadie prácticamente pierde si obtiene la cantidad de votos, y nosotros sabemos que el voto, y estamos confiados en que el voto será 4 por el espacio magisterial Narciso González, y que seremos el próximo presidente nacional de la ADP. Ustedes son el único grupo, la única corriente que no va adherido, vinculado a un partido político de los más reconocidos del país. Así es, el espacio magisterial respeta la militancia como ciudadano de la República Dominicana, como un derecho humano, constitucional, ciudadano. Cada docente del país tiene el derecho de participar como ciudadano, de pertenecer a un partido político o de no pertenecer a un partido político. Nosotros eso lo respetamos. Por lo tanto, en el espacio lo que nos importa es que sean docentes, independientemente de su militancia
partidaria. Por eso, en el espacio, todos los docentes del país pueden caber independientemente de su afiliación partidaria o política. En las últimas décadas hemos tenido experiencia de presidentes del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP que hayan ido independientes. Sí, hemos tenido presidencias en este siglo, en los últimos 24 años. O sea, independiente. Sí, que apoyado por un partido independiente político. Por lo que te decía. Por ejemplo, lo independiente implica la visión del sindicalismo en términos de que la línea partidaria no intervenga de manera directa en esas decisiones. Ahora, en términos de militancia como ciudadano, como ciudadana de la República Dominicana, la pregunta yo te puedo es apoyado por un partido político, porque sabemos que lo ideal sería que en ningún sindicato, ni asociación, ni gremio se meta la política. Eso es lo ideal. La política sí, lo que no en términos de ciencia, ¿verdad? La fórmula partidista ahora en la ADP promueven corrientes, pero promueven fuerzas y promueven espacios. Ahora, lamentablemente, como tú has señalado, en la realidad los partidos, las líneas partidarias han estado interviniendo, en algunos casos de manera directa y en otros casos no. Entonces, no tan directa. Entonces, nosotros entendemos que, y es la visión que tenemos, que las líneas partidarias no deben intervenir. Incluso hay un artículo del estatuto de la ADP que prohíbe la incidencia de manera directa de las líneas partidarias. Eso no impide que un candidato a la presidencia nacional de la ADP o de una seccional o a cualquiera de los puestos milite como persona y ciudadano en lo que está relacionado con milite en un partido político. Lo que nosotros estamos opuestos y rechazamos es que como organizaciones partidarias intervengan de manera directa en el proceso electoral de la ADP. ¿Y no será muy cuesta arriba para la corriente Narciso González que ustedes encausan esa lucha, enfrentarse a la estructura económica, sistémica que maneja cada uno de los partidos? Bueno, siempre ha sido una tarea de gigantes, la del espacio magisterial Narciso González, de gigantes. Y por eso te decía en principio que venimos de menos a más. Nosotros comenzamos, por ejemplo, con varias seccionales en el país, con un esfuerzo nacional. Hemos ido creciendo, te lo describí ahorita. Llegamos al Comité Ejecutivo Nacional en el 2018, aumentamos la representación en el 2021 y eso indica que se puede y que el magisterio cree en una parte importante de él, en esa visión de la unidad en la diversidad y en esa visión clasista. Y sí, nosotros estamos confiados en que podemos vencer tantos recursos económicos como podemos vencer maquinarias, porque ya lo hemos demostrado, porque hemos logrado ir avanzando en la representación. Ahora estamos en condiciones óptimas para realmente salir victoriosos en este proceso electoral. Antes de irnos a la pausa, ¿a qué le atribuye el éxito que ha tenido la corriente independiente en Santiago, San Francisco de Macorís y otras seccionales que a uno le llama la atención que estén al frente personas sin ningún apoyo partidario? La combatividad de nuestros dirigentes, su disciplina, su compromiso con el trabajo, su parte de estar vinculado siempre en el trabajo a los docentes, capacidad de escucha, son seccionales muy activas, son dirigentes muy activos los que componemos el espacio magisterial Narciso González. El compromiso permanente de representar y defender al magisterio siempre y la educación pública del país para que sea mejor, eso ha dado el resultado de que nosotros estemos en este posicionamiento y que estemos prestos para dirigir la ADP y convertirnos en mayoría en lo que son sus organismos nacionales en términos del proceso electoral que será el 9 de octubre, de manera que ese es el resultado. Todo es el resultado
del trabajo. Nosotros no creemos en magia, nosotros no creemos en que, no, creemos en el trabajo permanente, en madrugar temprano, en siempre estar atentos y atentas, en el compromiso de asumir con toda la responsabilidad que implica el compromiso que nos coloca en nuestros hombros el Magisterio Nacional. Apenas estamos iniciando esta conversación, faltan muchos temas por tratar. Estamos hablando con Sixto Gavín, él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y aspira a presidirla a partir de octubre de este año. Vamos a una breve pausa y ya retornamos con más. Sixto Gavín nos honra en el café de Diario 55. Él aspira a presidir la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Con él estamos conversando. Sixto, decía en una entrevista que le acaban de hacer al ministro de Educación que de su gestión lo más difícil ha sido tratar con la ADP. Y hace un tiempo tuvimos aquí en el set, sentado donde usted está, a una rectora de una universidad que nos decía que la ADP
es considerada una retranca, según su percepción, para el avance de la educación. ¿Qué opinión le merecen a usted esas consideraciones? Bueno, es todo lo contrario. Mira, la ADP en los 54 años que tiene de existencia, solo hay que ver la historicidad de la misma. Primero, estuvo involucrada en lo que fue la apertura de la educación preuniversitaria del país cuando los centros educativos estuvieron cerrados y también la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha luchado siempre por la mejora de la educación pública, desde cuando conseguimos el ropero escolar, que era como se le llamaba al uniforme de los estudiantes. La propia jornada escolar extendida, que hoy las autoridades la han convertido prácticamente en una guardería, fue una demanda de la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP estuvo presente en el Plan Decenal de Educación, ha estado presente en cada una de las reformas, participando, haciendo propuestas. La ADP ha luchado no solo por las demandas del magisterio, sino por las demandas de la escuela. Vemos a diario la Asociación Dominicana de Profesores procurando que las autoridades cumplan con la falta de docentes, con la falta de personal administrativo, con las condiciones de las escuelas. En fin, la ADP ha estado siempre dando los mejores parabienes de sí en el sentido y su mayor esfuerzo en el sentido de su compromiso con la mejora de la educación. Y los aportes están ahí, nos llevaría tal vez hasta más de un programa definirlo todo, incluso un servidor que ha escrito sobre ello y estoy casi concluyendo un libro respecto a los aportes y también en la historia de la ADP, y ya he escrito varios artículos en periódicos nacionales. He estado abordando ese tema porque hay una matriz de propaganda de sectores empresariales, sobre todo de cúpulas empresariales, y de todos los ministros que han pasado sin excepción por este país, que hay una matriz de propaganda de querer hacerle una mala prensa a la ADP. Y sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, la historia está ahí, ha tenido ese compromiso. El ministro Ángel Hernández, quien se ha quemado en su gestión en el MINER, es el ministro Ángel Hernández y su equipo, no es la ADP. Por lo tanto, ahora él no debe procurar culpar al magisterio o a la ADP de su fracaso, de sus fracasos en la política que él ha estado en su gestión en el Ministerio de Educación. Al contrario, la ADP ha estado presente en todos los procesos de diálogos, comprometida en decenas de diálogos con este ministro. Quien no ha cumplido es el ministro de Educación, y quien la pone difícil es el ministro de Educación, que no solo ha incumplido los acuerdos, sino que también ha formado parte de una especie de acciones que conspiran contra la propia existencia de la ADP, el ministro dirige una gestión vertical, por lo tanto autoritaria, que no cree en la relación horizontal, que hace acuerdos, lo firma y no lo cumple. Y entonces, el ministro decir que lo más difícil ha sido la ADP, no, lo más difícil para el magisterio dominicano ha sido tener un ministro que no dialoga con los docentes, tener un ministro que no cree en la existencia del otro, tener una gestión que Ángel Hernández ha encabezado, que al día de hoy fracasó en el tema de los libros de texto. Ahora se niega en términos de los acuerdos, en más de un 95% han sido incumplidos. ¿Qué ha ocurrido con los centros educativos que se encuentran ahora mismo, que deberían ser intervenidos en julio para iniciar el año y no el paño con pasta que ellos le pasan una pinturita? ¿Qué ocurre con la falta de personal docente, administrativo? ¿Qué pasa con la tanda extendida, que sigue sin talleristas, sin monitores, faltándole docentes, faltando personal administrativo? ¿Qué ocurre con las 726 aulas? ¿Qué ocurre con el déficit de aula en el país, que son 10.000 que se requieren y han construido solo 1.000 y pico, y hay más de 6.000 que este ministerio se comprometió a terminar, no lo ha hecho? De manera que los concursos, como han sido el registro elegible, que a pesar de que han habido 3 concursos
uno en el 2021, otro en el 2023, ahora otro en el 2021, en el 2024, y aún hay docentes en registro elegible que no tienen que no han sido nombrados. ¿Qué ocurre con el banco de sustitutos? El único sector en este país de trabajadores y trabajadoras que incluso docentes embarazadas y docentes en licencia tienen que pagar un sustituto, a pesar de que la Seguridad Social, la Ley 8701, a pesar de que el Estatuto del Docente y la Ley de Educación 6697 lo protege y se generan los recursos descontados del salario del trabajador para eso. Entonces, el ministro Ángel Hernández ha incumplido con los docentes activos, jubilados y pensionados y con la comunidad educativa en sentido general. ¿Qué ha ocurrido con la transparencia del 4%? ¿Qué ha pasado con el negocio en la educación de realmente destinar una parte importante de los recursos en asesores que devengan salarios de lujo? Entonces, no es la ADP el obstáculo, la ADP es parte de la solución y los docentes somos parte de la solución, no del problema. Y el ministro Ángel Hernández es quien se ha quemado en su gestión en la educación en el país, y solo para comprobarlo hay que visitar los centros educativos y hay que hablar con los estudiantes y hay que hablar con los padres y madres y hablar con los y las docentes, que hasta para resolver el tema de cupo para inscribir los estudiantes en el país, tampoco el ministerio ha resuelto el problema de aulas, de manera que el ministro, buscando ese tipo de justificación, está tratando de justificarse, pero quien se quemó en su gestión ha sido el ministro Ángel Hernández. Sixto, usted dice que el ministro forma parte de un grupo que conspira contra la ADP. ¿En qué se fundamenta esa aseveración? Bueno, en primer lugar, hay varias razones para ello. Por ejemplo, lo que implica asumir lo que es el no descuento de la cuota sindical a los nuevos docentes, que ya ahora por la lucha del sindicato y por medidas que ha tomado el sindicato se ha ido resolviendo. También ha promovido la creación de asociaciones paralelas. También ha promovido, nosotros tenemos asociaciones paralelas a la ADP dentro del sistema educativo. También, ¿sabe cuántas demandas en la actual gestión ha recibido la ADP? Más de 30 demandas en términos judiciales, auspiciadas, respaldadas, auspiciadas por la gestión del Ministerio de Educación, que la disfrazan a través de unas ADMAES fantasmas, a través de dirigentes de ADMAES que no tienen la calidad. Entonces eso es conspirar contra el sindicato y la propia existencia del mismo, contra la libertad sindical. De manera que quienes vienen del sector privado, de la educación, como es ese equipo, no entienden la naturaleza de la educación pública, al parecer, no entienden la diversidad, no entienden que la educación preuniversitaria del país amerita de una visión de gestión de tolerancia, que respete la diversidad y que realice una reforma curricular realmente integral en el que participen todos los actores y se pueda avanzar en ese sentido. De manera que no es como el ministro realmente lo presenta. El Ministerio de Educación ha presentado como parte de sus logros el hecho de que hace demasiado tiempo, más de una década, no teníamos libros de texto y que ahora sí lo tenemos. Pero usted acaba de decir hace un momentito que se quemó el ministerio en ese proceso. ¿A qué obedece su aseveración opuesta a lo que plantea el ministerio de que eso es una de sus luces? Usted sostiene que no. Mira, cuando digo que la actual gestión del ministerio se quemó es prácticamente en sentido de la gestión de manera integral. Con el tema de los libros. Ahora, respecto a los libros de texto, sí. Mira, cuando vimos interesante, cuando el Ministerio de Educación estableció que crearía una editorial
en el MINER para la producción de los libros de texto. Perfecto. Pero ¿qué ocurrió después? Que han sido los libros de texto con la mayor cantidad de errores. Y eso, ¿errores de qué tipo? Conceptuales, ortográficos, de redacción, de estilo y conceptuales. Incluso, no solo lo dijo la ADP, incluso no fue la ADP primero que lo señaló, intelectuales, académicos, distintas asociaciones del país, muchos expertos señalaron todas esas faltas. Eso es lo primero. Lo segundo, de esos libros lo hicieron asociaciones de académicos de más alto nivel. Lo segundo, el ministerio pasó a entregar a un grupo de universidades esa parte con irregularidades, como se ha demostrado en el sentido de que no se produjeron las licitaciones necesarias, pero además lo que implica toda esa cantidad de recursos entregados a esas universidades, cuando realmente lo que debió hacer fue crear una línea editorial propia del ministerio para garantizar, como lo planteó en principio, de manera, pero además, tú sabías que habían una gran cantidad, miles de libros de textos que estaban en almacén. ¿Por qué un ministro llega con un librito y rompe una política ya establecida y solo con el objetivo de generar recursos hace nuevos libros de textos cuando en el almacén estaba la cantidad de libros de texto que podía suplir los centros educativos en el país? Pero además, la mayoría de libros de texto no llegaron a los centros educativos. Entonces, ¿por qué es que se dice que no había libros de texto si los almacenes estaban llenos de... incluso hubo, sí, había, incluso hubo programas nacionales. Miguel Jorge vino varias veces el año pasado y denunció que no había. A decir que no había libros de texto. Claro, porque, que no existían, porque que también... no había un libro de registro. Correcto, porque entonces también... ahora sí había. Porque también la gestión que encabezó Roberto Fulcar antes de Ángel Hernández, lo que hizo fue también almacenar un conjunto de libros ahí y no llevar los libros a los centros educativos. Y lo que tiene que ver con los registros es lo de nunca acabar, es el nivel de la improvisación permanente del ministerio, que en cada año escolar el docente pasa todo el año sin el registro para llevar el control o el seguimiento a los y las estudiantes en términos de su rendimiento y los procesos pedagógicos, llevar ese control. Es al final de cada año escolar. Y eso ocurrió también en el año escolar que finalizó ahora el 28 de junio. Ocurrió lo mismo, llegaron los instrumentos a final del año escolar. ¿A qué se debe eso? A que en uno de los ministerios, que debería ser donde más se debería planificar, porque es educación, donde más se improvisa, es en el Ministerio de Educación. Y debido a esa improvisación, es que realmente el ministro Ángel Hernández se quemó en ese sentido, como señalamos, en términos de la gestión, porque el problema de la educación dominicana, el problema está fundamentalmente en la gestión del Ministerio de Educación, y no solo ahora, como dije ahorita, en todas las gestiones. ¿Por qué? Si aquí, por ejemplo, cuando se desarrolló el Plan Decenal de Educación en los años 1992-93, que un servidor participó en ese momento como representante de estudiantes, que toda la sociedad lo discutió, si hubiese aquí continuidad en términos de política de Estado y de política del MINER, ¿por qué cada ministro llega con un plan diferente, destruye todo lo que hay y entonces se interrumpe un proceso de desarrollo de la educación y de políticas y de acciones que debe terminar en lograr mejores aprendizajes? Entonces aquí no están creadas las condiciones que permitan los mejores aprendizajes, precisamente porque la escuela está abandonada. El ministerio es mucha publicidad y poco chocolate, y así ha sido en esta gestión. Falta continuidad de Estado, creo que en todos los ministerios de este país. Insisto brevemente porque ya estamos en el momento del cierre. Brevemente, en caso de resultar electo como presidente de la ADP, ¿cuáles serán las principales líneas de actuación que vas a desarrollar? Mayor fortalecimiento institucional del sindicato,
mayores niveles de transparencia también en los procesos que están establecidos, lo que tiene que ver con la parte de dar seguimiento a los acuerdos, pero para que se cumplan, luchar siempre a favor del magisterio, que el sindicato siga siendo la sombrilla de toda la Asociación Dominicana de Profesores, de maestros, de directores, de coordinadores, de orientadores, de psicólogos, en fin, de todos los miembros de la ADP, y un sindicato mucho más democrático, mucho más combativo, mucho más propositivo, mucho más vinculado a la sociedad, a la comunidad. Así nosotros serán ejes que pondremos pues en práctica luego de ser electo como presidente nacional de la ADP el 9 de octubre por los compañeros y compañeras del país. ¿Qué ustedes le han respondido a aquellos que acusan a la ADP de solo protestar pidiendo aumento de salario cuando son el conglomerado de funcionarios públicos mejor pagados? Bueno, mira, nosotros, el magisterio no lucha solo por las demandas de los docentes, lucha por la mejora de la escuela, incluso los propios acuerdos que hemos firmado, todos los temas que hay en principio tienen que ver con la calidad de la educación, todos los ejes ahí acordados, tienen que ver con la escuela, tienen que ver con los estudiantes, los libros de textos, cuando faltan profesores, cuando falta personal administrativo, cuando debe construirse una escuela, cuando deben construirse las aulas que se necesitan, cuando debe, todo eso, ¿a dónde va? Va hacia los estudiantes, porque los maestros y maestras estamos en la escuela y por lo tanto, si eso mejora, también está claro que el contexto, si el contexto educativo mejora, también trae mayor tranquilidad para que el docente pueda desarrollar mejor su labor, de manera que la ADP lucha por el conjunto. Y lo del salario, ahora mismo el salario docente ¿cómo anda la canasta familiar? Ha dicho el Banco Central, bueno, en más de 44,000 pesos. El salario se ha devaluado en más de un 22% de los docentes en el país. El salario de los docentes, nosotros no somos lo mejor pagados en términos del tren administrativo, son los altos funcionarios que devengan hasta 1 millón de pesos y que devengan pensiones de lujo. El salario de los docentes aún falta que sea un salario debidamente profesional. Claro que ha mejorado, resultado de las luchas, resultado de los procesos de acuerdo y de lucha de la Asociación Dominicana de Profesores, pero hay que ver todos los componentes, la canasta, la inflación, la canasta familiar, la canasta cultural, que es un componente que debe ser incluido en la educación dominicana y es una de nuestras propuestas. ¿Cuál es la canasta cultural? Bueno, el maestro en este país tiene que pagar en su gran mayoría las maestrías y los doctorados que realiza, porque las becas no se democratizan en la educación preuniversitaria y se manejan todavía con el favoritismo y la mayoría de los docentes tienen que cubrir su propia formación. ¿Cuánto sería el salario indexado al día de hoy, a la realidad de hoy? ¿Cuánto sería el salario mínimo que debería devengar un maestro? Bueno, debe ser, según la ley 6697, que lo establece de manera precisa y clara, un 25% por donde se encuentre lo que implica la canasta familiar, pero ya esa ley tiene que ser modificada y ya hay un proyecto que se está discutiendo para modificarla, porque el salario de los y las docentes debe ser por el quinto quintil en términos de lo que es la canasta y las condiciones del país. En el quinto quintil debe caer. O sea, eso es lo que ustedes aspiran a que se modifique. Así es. Porque según lo que establece hoy, si la canasta básica está en 41,000 pesos, más un 25%, la mayoría está dentro del Sí, rango. por eso te decía que todavía no corresponde. Debe ser, aspiramos a que sea, que pueda llevarse al quinto quintil dentro de la relación que se hace en términos de la economía y del salario. Muchísimas gracias, Sixto. Gracias a usted. Hemos conversado con Sixto Gavín,
Él es actual miembro del Comité Nacional, Ejecutivo Nacional de la ADP y aspira a presidirla a partir del 9 de octubre, por lo que nosotros también esperamos volver a tenerlo por aquí Claro antes sí. del 9 de octubre. Gracias. Por Gracias acompañarnos. A todos ustedes que nos siguen. Cada mañana nos volveremos a encontrar a las 7 de la mañana después de la Eucaristía para cerrar la semana. Mañana viernes estamos celebrando en Santiago Día del Patrón. Toda la ciudad está de fiesta y tendremos actividad desde hoy a las 8 de la mañana hasta la noche. Así que felicidades para los santiagueros. Gracias a ustedes que nos han acompañado. En nombre de Frank Rodríguez, que siempre está con nosotros por compromisos laborales, hoy no nos acompañó en el café, pero es parte de este equipo clave. Adalberto de León en la producción de este espacio, el equipo técnico que nos ayuda en la mañana aquí en Diario 55 y el café, en el mío propio Legnis Tejada Betancourt. Gracias a ustedes por acompañarnos.